Bienvenidos de nuevo, inversores. Hoy nos vamos a adentrar en los portafolios de algunos congresistas de los Estados Unidos. Vamos a ver qué han comprado y luego vamos a analizar cada una de sus compras utilizando el análisis técnico y las fórmulas que tengo en el canal para encontrar el valor intrínseco de cada una. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todo el mundo que se ha suscrito al canal. Seguramente ya estaremos a los 10.000 seguidores después de publicar este vídeo. Empecemos. Hay muchas razones para invertir en IBM. El gigante tecnológico del centenario es un investigador líder en la computación cuántica. Las acciones se negocian a índices de valoración modestos, como 18,5 veces el flujo de caja libre y 21,6 veces las ganancias. Y el rendimiento de los dividendos del 2,8% es más del doble del promedio entre las acciones del S&P 500. Pero una parte de mi tesis de inversión para IBM pesa más que el resto. Sobre todo, IBM es una potencia en la inteligencia artificial de clase empresarial. La compañía se ha estado preparando para este punto único en la historia de la informática y el crecimiento de la inteligencia artificial debería impulsar las acciones de IBM mucho más altas en los próximos años. IBM respondió rápidamente cuando OpenAI desató ChatGPT en noviembre del año 2022. 6 meses después, la compañía Big Blue lanzó la plataforma Watsons de herramientas generativas de la IA para clientes corporativos. Este sistema siempre fue diferente de los grandes modelos de lenguaje orientados al consumidor, como por ejemplo el ChatGPT o Géminis de Alphabet. Las herramientas de IBM se centran directamente en clientes de clase empresarial, con características que probablemente no le importarán a su consumidor promedio. Los flujos de datos de Watsons se pueden auditar desde las entradas de entrenamiento de grandes modelos de lenguaje hasta las salidas finales de los chatbots. Fue construido para sacar conclusiones procesables directamente de la información patentada de una empresa, al tiempo que protege esa información del acceso externo. Esta es una herramienta de negocios y no es un juguete. Las ventas fueron lentas al principio. Los compradores de software y servicios en esta categoría a menudo insisten en realizar pruebas profundas de cualquier posible inversión de gran valor. Estas cosas llevan tiempo, por lo que IBM no salió exactamente corriendo de las puertas de inicio de la IA generativa. Pero la compañía reportó más de $1.000 millones en contratos basados en Watsons en el primer trimestre del año 2024, menos de un año después. Este negocio se duplicó a $2.000 millones en el siguiente informe, aumentando $3.000 millones en el tercer trimestre y más de $5.000 millones a finales del año pasado. No estoy hablando de licencias de software directas. IBM complementa su software con una ayuda mucho mayor de servicios de consultoría. Alrededor del 80% de la cartera de pedidos tenía contratos de consultoría de IA generativa en el cuarto trimestre. Esta es una ventaja comercial que otros proveedores de la IA ni siquiera están tratando de copiar. Microsoft ni siquiera menciona su negocio de consultoría en recientes llamadas de ganancias. El término se mencionó por última vez en enero en el año 2023. Simplemente no es gran cosa para Microsoft. Alphabet dedica aún menos tiempo a las conferencias telefónicas en conceptos de consultoría y lo mismo ocurre con Amazon. Los servicios de consultoría son una ocurrencia tardía para muchos titanes de la tecnología. Para IBM son un concepto de negocio central que impulsa valores contractuales masivos a largo plazo. De hecho, muchas empresas recurren a IBM para obtener servicios de soporte e integración en torno a sus sistemas de la IA desde otros sistemas. Una lista de pedidos plurianuales de $5.000 millones sigue siendo una caída en el gigantesco cubo de ingresos de IBM. La compañía recaudó $62,800 millones de ventas de primera línea el año pasado, generando $12.700 millones de flujo de caja libre. Pero la parte impulsada por la IA está creciendo rápidamente y no puede esperar a ver cómo se desarrolla el negocio Watsons a largo plazo. Esta acción podría duplicar su valoración basada en el flujo de caja y aún así parece una ganga junto a Amazon o Microsoft. Al igual que el modelo de negocio de IBM, los inversores se están tomando el tiempo de verificar la calidad de esta empresa. IBM sigue siendo una de mis acciones favoritas que tengo en la lista para el año 2025. Ahora vamos a analizarla. Para analizar la compañía IBM, hasta ahora no la he tenido en el canal, me parece, nunca la había analizado, creo, si no, a lo mejor hace 2 años en los vídeos anteriores. Pero como vemos desde el año aquí, la compañía desde el año 2016, 2014, más o menos va al mismo trend, más o menos estoy diciendo, parece
bastante neutro, ¿no? Con unas subidas de 30-40%, no hay un boom grande. Aquí en 2008, después de 2008, pero luego la compañía, digamos, no ha explotado como las demás, ¿no? Ha caído, ha vuelto a los niveles antiguos. Entonces aquí vamos a poner el trend desde el 2017. El trend line lo voy a poner desde aquí hasta aquí la ruptura. Como se puede ver aquí desde más cerca, aquí justo fue la ruptura a los 167, 170 dólares por acción. Luego las acciones han subido a 196, 200 dólares por acción, el precio redondo. Han rectificado, han hecho un retest aquí a la resistencia que se ve claramente que se ha convertido en un soporte, y luego las acciones se han disparado hasta 260 dólares por acción, que llega a ser de representar unos 57%. Vale, en esta compañía aquí, como es nueva, no voy a buscar unos charts, no voy a buscar unas formas, ¿no?, que hace el trend, porque vamos a ver cómo se desarrolla a partir de aquí. Y también, como tenemos en cuenta, aquí el chart está bastante roto. Aquí abajo también, aquí justo, hace bastantes gaps, ¿no? Luego los rellena, pero como vemos aquí recientemente, en enero ha hecho un gap vamos a ver, vamos a medirlo, este gap de 10%, y luego rectificado, y aquí vamos viendo que está relleno ahora. Vamos a poner aquí zona de resistencia previa, que quizás nos va a servir de soporte otra vez, aquí a los 196 dólares por acción. Y aquí arriba vamos a poner máximos históricos a 265, 267 dólares por acción. Vale, a partir de aquí vamos a ver cómo se mueve la compañía en este canal aquí. Como vemos, este canal es bastante amplio, tiene unas subidas y bajadas de unos 15-20%, ¿no? Ahora, si vamos al método de flujo de caja descontado, tenemos un precio de las acciones de 711 dólares por acción. Pero en cambio, si vamos aquí al método de Benjamin Graham, tenemos un precio de las acciones de 131 dólares por acción. Vale, estas fórmulas te las dejaré en la descripción del vídeo, que las puedes utilizar tú también. Vale, vamos ahora con la siguiente compañía. Uno de los grandes actores en el espacio de la IA es Microsoft, actualmente la segunda empresa más grande del mundo, con una capitalización de mercado de 3,24 billones de dólares. Recientemente ha sacado su informe trimestral. Vamos a echarle un vistazo. Microsoft superó las expectativas de los analistas en todos los ámbitos en el tercer trimestre del año fiscal 2025, con un aumento de los ingresos totales de 13% y un aumento de las ganancias por acción del 18%. Los ingresos de Azure y servicios en la nube relacionados se dispararon un 33% año tras año, una fuerte señal de que la demanda de computación en la nube y la inteligencia artificial se está manteniendo a pesar de la incertidumbre macroeconómica. La nube y la IA son los insumos esenciales para que cada empresa amplíe la producción, reduzca los costos y acelere el crecimiento. Desde la infraestructura de la IA y las plataformas hasta las aplicaciones, estamos innovando en toda la pila para ofrecer a nuestros clientes. Eso dijo el CEO de Microsoft, Satya Nadella. Los productos comerciales de Microsoft 365 generaron un crecimiento de ingresos del 11%, mientras que el lado del consumidor de ese negocio produjo un crecimiento de los ingresos del 10%. Los ingresos por dispositivos de Windows aumentaron un 3% y los ingresos de Xbox aumentaron un 8%. El soporte al final de la vida útil de Windows 10 finaliza en octubre, por lo que Microsoft se está beneficiando de un ciclo de actualización a medida que las empresas se actualizan a nuevos dispositivos que ejecutan Windows 11. Durante el tercer trimestre, Microsoft gastó 9.700 millones de dólares en dividendos y recompras de acciones combinadas. El precio de las acciones de Microsoft subió alrededor de un 6% en las primeras operaciones fuera de horario, poco después de que se publicara el informe del tercer trimestre. La compañía superó las expectativas de los analistas tanto en ingresos como de ganancias, y no hubo indicios de una desaceleración de la demanda debido a factores macroeconómicos.
Si este repunte se mantiene, las acciones de Microsoft recuperarán algunas de las pérdidas que sufrió a principios de este año. Los resultados del tercer trimestre de Microsoft, particularmente para el negocio de la computación en la nube, fueron muy sólidos. Sin embargo, el trimestre terminó antes de que la incertidumbre macroeconómica relacionada con los aranceles aumentara en abril. El negocio de Microsoft está diversificado, pero está expuesto a una desaceleración económica en múltiples frentes. Las empresas podrían retirar el gasto en computación en la nube, los consumidores y las empresas podrían retrasar las actualizaciones de PCs y un mercado laboral débil podría perjudicar los ingresos de LinkedIn, por nombrar algunos impactos potenciales. Los inversores deben consultar la llamada de ganancias de Microsoft para obtener todos los detalles de las perspectivas de la compañía para el cuarto trimestre fiscal. Aunque Microsoft tiene muchas líneas de productos, la más grande en la que se centran los inversores en su división de nube inteligente, que está encabezada por su producto de computación en la nube, Azure. Azure ha sido un crecimiento constante para Microsoft y creció a un ritmo del 31% en el último trimestre, continuando la tendencia de larga data de que este servicio crezca en el rango entre 20 y 30%. Con la nube inteligente creciendo más rápido en el último trimestre de Microsoft, deberíamos vigilar la compañía para asegurarnos de que continúe creciendo. Si no hay un desliz en el crecimiento de los ingresos, pueden comprar acciones, ya que esto mostrará que esta división no se ha visto afectado por las perspectivas económicas. Lo mismo podría decirse de la división de productividad y procesos comerciales de Microsoft, que incluye productos como Microsoft 365 y los ingresos publicitarios de LinkedIn. Si los clientes comienzan a retirar sus gastos, esta división podría ver unas malas perspectivas, lo que no sería un buen augurio para la economía en general. Sin embargo, si los ingresos llegan como se esperaba y la gerencia da una excelente orientación, este podría ser el anuncio de cambio que el sector tecnológico necesita para comenzar a subir de nuevo. Debido a que la mayoría de estos productos son software en lugar de bienes físicos, no están sujetos a aranceles. Sin embargo, la amenaza económica general de los aranceles podría pesar en la decisión de una empresa sobre si ampliar su uso de los productos de Microsoft. Sin embargo, en el esquema amplio del mercado, 30 veces las ganancias finales y 28 veces las ganancias a plazo todavía no son tan baratas. Microsoft ha recibido una valoración premium por su ejecución constante y su sólida línea de productos, pero no estoy seguro de que proporcione a los inversores suficiente valor para justificar la compra de acciones en este momento, ya que se espera que muchos de sus pares crezcan más rápido en los próximos meses y tengan una valoración baja. Veremos cómo le va a Microsoft, pero hay demasiadas otras acciones de ganga en el mercado para justificar que vale la pena verlos. Ahora, vamos a analizar la compañía. Vale, aquí estamos con Microsoft. Como vemos, después de earnings, han reportado unos buenos earnings. Aquí una sorpresa de 7,40% en el EPS y 2,38% en los ingresos. Y como vemos, las acciones han disparado. Ahora, aquí pronto llegarán aquí a máximos históricos a $467 por acción, seguramente. Vale, que quien quiere invertir, ahora tenemos aquí unos 6-7% casi seguros. No olvidemos aquí abajo que en la zona de RSI estamos en la zona de sobrecompra de las acciones, así que ojo con esta resistencia. Como vemos, las acciones aquí desde el año pasado, desde el año 2024, están moviéndose aquí entre resistencia y soporte de $385 y resistencia de $465. Aquí, por el tema de los aranceles, las acciones han caído. Aquí al siguiente soporte, que lo tenía puesto aquí a $343 por acción. Han tocado, pero como hemos visto, han rectificado. El mercado ahora en general empieza a recuperarse, parece, ¿no? Y las acciones pues los siguen. A partir de aquí, como hemos visto, tenemos una volatilidad de unos entre resistencia y soporte de unos 20%, que a corto plazo no está nada mal. Se podía haber hecho varias veces, ¿no? He tocado arriba, ha rectificado abajo. He tocado arriba otra vez un poco más abajo y ha rectificado.
Bueno, unos 15-20% se podían hacer, pero a quien juega a largo plazo eso no le interesa. Si hubiera invertido aquí arriba o aquí abajo, da igual. De aquí 5 o 10 años las acciones no estarán en estos precios fijo. Vale, si vamos aquí al método de flujo de caja descontado, tenemos un precio de las acciones de $193 por acción. Vale, y si vamos aquí a la fórmula de Benjamin Graham, tenemos un precio de las acciones de $508 por acción. Vamos con la siguiente compañía. Nvidia ha sido conocida por ser una acción de alto crecimiento y altamente valorada desde que comenzó su carrera a principios del año 2023. Sin embargo, ese ya no es el caso usando esa métrica de evaluación común e importante. Ahora es casi el mismo precio que el S&P 500, lo cual es algo extraño de decir teniendo en cuenta cuánto crecimiento se espera que Nvidia aporte en los próximos años. Sin embargo, esta métrica tiene una consideración importante y podría estar dando a los inversores falsas esperanzas. La métrica de valoración que más me gusta usar y la que es relevante en esta situación es la relación precio-ganancias. Por definición, las ganancias futuras aún no se han logrado. Son solo proyecciones. Como resultado, son inherentemente defectuosos porque estas predicciones rara vez se hacen realidad. Además, debido a que la relación PE hacia adelante utiliza múltiples proyecciones de analistas para llegar a un valor promedio, no todas ellas pueden tener razón. Pero el promedio de todos ellos da a los inversores una idea de hacia dónde podrían dirigirse las ganancias de la empresa, lo cual es importante teniendo en cuenta cómo funciona el mercado. El mercado no es una entidad con visión hacia atrás. Si lo fuera, entonces las preocupaciones arancelarias no afectarían al mercado de valores porque solo estaría mirando al pasado cuando los aranceles no eran un problema. Esta es la razón por la que la relación PE posterior es algo irrelevante porque mira dónde ha estado la acción, no hacia dónde va. Aún así, la relación PE final puede ser una métrica útil junto con el PE a plazo, ya que los inversores deben asegurarse de que las ganancias no caigan por un precipicio en futuros trimestres. La relación PE a plazo es especialmente útil para empresas de alto crecimiento como Nvidia, ya que valorarla en ganancias posteriores cuando se espera un crecimiento monstruoso en los próximos trimestres no es un movimiento muy útil. Desde este punto de vista, Nvidia ha alcanzado casi el mismo nivel que el S&P 500 con 22,4 veces las ganancias a plazo. Nvidia es solo un poco más cara que la valoración de 19,8 veces las ganancias a plazo del S&P 500. Eso es a pesar del hecho de que los analistas de Wall Street proyectan un crecimiento del 54% de los ingresos en el año fiscal 2026 y un crecimiento del 23% en el año fiscal 2027. Sin embargo, este precio podría ser artificialmente bajo, ya que los analistas podrían estar esperando a que Nvidia informe las ganancias del primer trimestre antes de ajustar sus proyecciones. Hay muchos temores en torno a Nvidia, especialmente con los aranceles que se avecinan. Pero ¿es esto suficiente para evitar las acciones? Los informes ahora mismo son mixtos sobre la demanda de chips. Las unidades de procesamiento de gráficos de la empresa se han convertido en los componentes informáticos de partida para entrenar y ejecutar modelos de la IA. A medida que se necesite más potencia informática para estos modelos, Nvidia venderá más. Sin embargo, algunos hiperescaladores de la IA han estado ralentizando sus planes de expansión del centro de datos. Ninguno de estos informes encaja con lo que dijo su gerencia hace solo unas semanas y no encajan con lo que declaró el proveedor crítico Taiwan Semiconductor. En los resultados del primer trimestre de TSMC, su CEO señaló: entendemos que hay incertidumbres y riesgos por el impacto potencial de las políticas arancelarias. Sin embargo, no hemos visto ningún cambio en el comportamiento de nuestros clientes hasta ahora. Nvidia utiliza la función de TSMC para producir sus chips, lo que indica claramente que Nvidia aún no ha cancelado un montón de sus pedidos de chips de TSMC. Eso no significa que no habrá una desaceleración, pero el mercado está asumiendo actualmente el peor de los casos para el negocio de Nvidia, por lo que las acciones han bajado tanto. Ahora vamos a analizar las acciones. Los inversores, aquí estamos con las acciones de Nvidia. Como vemos, todavía sigue en este canal aquí bajista que tenemos aquí puesto desde junio del año 2024. Vale, con una resistencia aquí en estos puntos de $114 y el punto más bajo de $78 por ahora. Vale, aquí tenemos un soporte de 98 de $100 por acción
que varias veces lo ha penetrado, pero como vemos rápidamente han subido las acciones. Entonces eso significa que hay un soporte fuerte, ¿no?, de los $100 por acción. Ahora tenemos aquí siguiente resistencia a los $120 por acción. Por ahora las acciones empiezan a subir porque en la semana pasada pues se han añadido más puestos de trabajo, entonces, de lo previsto. Entonces parece que la economía va bien, ¿no? Y tanto los aranceles quizás no afectan, ¿no? Bueno, afectarán cuando se acabe el periodo de 90 días. Otra vez habrá mucha volatilidad en el mercado, la gente venderá, la gente comprará, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, las acciones, aquí algunas sobre todo, quizás empezarán ligeramente a subir, ¿no? Aquí tenemos Nvidia, que vamos a ver cómo va a llegar a esta resistencia de $120. Y luego tenemos la siguiente aquí de este canal bajista de $128-130 por acción. Aquí abajo en el RSI, como podemos ver, estamos en la zona del medio. Vale, si vamos aquí al método de flujo de caja descontado, tenemos un precio de las acciones de $78 por acción. Y si vamos aquí, según el valor intrínseco de la fórmula de Benjamin Graham, tenemos un precio de $232 por acción. Vamos con la siguiente compañía. Las acciones de ASML Holdings cayeron bruscamente después de que la compañía publicara sus resultados del primer trimestre del año 2024 el día 16 de abril, cayendo un 7% en una sola sesión a medida que las perspectivas del gigante de los semiconductores se nublaron por la agitación en curso relacionada con los aranceles. La empresa holandesa que fabrica equipos de fabricación de semiconductores utilizados por los principales fabricantes de chips y fundiciones de todo el mundo entregó resultados trimestrales más fuertes de lo esperado que estaban por delante de las expectativas de Wall Street. Sin embargo, la orientación de ingresos de ASML para el trimestre actual no cumplió con las expectativas, aunque la buena noticia es que la compañía no ha cambiado su orientación para todo el año a pesar de la incertidumbre. Echemos un vistazo más de cerca en los últimos resultados de ASML. Los ingresos del primer trimestre de ASML alcanzaron los 7.740 mil millones de euros, un salto de 46% con respecto al periodo del año pasado. Los ingresos netos de la empresa casi se duplicaron año tras año. ASML espera que sus ingresos del segundo trimestre aterricen a 7.450 millones de euros. Eso se perdió la estimación de consenso de los analistas de 7.730 mil millones de euros por un pelo. La parte buena es que la orientación de ASML apunta hacia un salto del 19% en su línea superior desde el periodo del año pasado, lo cual es saludable teniendo en cuenta la agitación en el curso. Pero entonces los inversores están preocupados por el efecto de los aranceles en la cartera de pedidos de ASML. La compañía recibió poco menos de 4.000 millones de euros en reservas netas en el primer trimestre, por debajo de los 7.000 millones de euros del cuarto trimestre del año pasado. La cifra de reservas pasó por alto la estimación del consenso en casi 1.000 millones de euros. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que las reservas netas de ASML aumentaron casi un 10% año tras año. Además, las reservas de ASML tienden a variar en volumen de un trimestre a otro. Por ejemplo, sus reservas en el cuarto trimestre del año 2024 fueron el doble de lo que esperaban los analistas. Por lo tanto, puede ser difícil evaluar las perspectivas de ASML en función de las reservas que recibe cada trimestre. Pero el hecho de que esta cifra aumentara interanual en el primer trimestre sugiere que la demanda de sus equipos de fabricación de chips sigue siendo sólida. El CEO Christophe Fouquet confía en el negocio de ASML, que está en camino de crecer en el año 2025 y el año 2026. Observó en la última conferencia telefónica de ganancias, eso es lo que dijo. De cara a largo plazo, el mercado de semiconductores sigue siendo fuerte con la inteligencia artificial creando crecimiento en los últimos trimestres y vemos que parte de la demanda futura de la IA se solidifica, lo que es alentador. Nuestras conversaciones hasta ahora con nuestros clientes confirman
nuestra expectativa de que tanto el año 2025 como el año 2026 serán años de crecimiento. Por supuesto, ASML acepta que hay una mayor incertidumbre en toda la economía mundial debido a la discusión en curso sobre los aranceles, pero los últimos resultados de uno de sus clientes clave indican que el mercado de equipos de semiconductores podría seguir en buen estado de salud. Taiwan Semiconductor Manufacturing informó de sólidos resultados del primer trimestre el día 17 de abril. La empresa que fabrica chips para conocidas empresas de electrónica de consumo y fabricantes de chips centrados en la IA señaló que no ha sido testigo de ninguna alteración en el comportamiento de sus clientes hasta el momento. Es más, TSMC ha reiterado su pronóstico de gastos de capital para el año 2025 de 38 mil millones de dólares a 42 mil millones de dólares. Eso sería un salto del 33% con respecto al año pasado en el punto medio. Esta es una buena noticia para ASML, ya que TSMC es uno de sus clientes más importantes, ya que este último es la fundición más grande del mundo. Mientras tanto, la Asociación de la Industria de Semiconductores espera que el gasto mundial en equipos de fabricación aumente un 2% este año, seguido de un salto más fuerte del 18% en el año 2026. Los recientes desarrollos relacionados con los aranceles, como la extensión de aranceles sobre las importaciones de semiconductores, computadoras y chips, junto con la pausa de 90 días en los aranceles recíprocos para garantizar que haya tiempo que las negociaciones sugieren que la administración Trump está dispuesta a ser flexible. Si las negociaciones resultan ser favorables, entonces la nube de incertidumbre que ha pesado sobre las empresas de rápido crecimiento como ASML podría desaparecer. La valoración de las acciones es muy atractiva en este momento. La caída posterior a las ganancias de ASML ha hecho que las acciones sean aún más atractivas. Se cotiza 25 veces las ganancias finales, lo que es un descuento al múltiplo de ganancias del índice de Nasdaq, que es de 28. Teniendo en cuenta que la compañía ha reiterado su orientación para todo el año y señala que catalizadores como la IA podrían ayudar a impulsar el crecimiento a largo plazo para sus equipos de semiconductores, es fácil ver por qué los analistas esperan que su crecimiento final se mantenga saludable en el futuro. Por lo tanto, los inversores que están sentados con dinero extra después de ahorrar lo suficiente para los malos momentos, liquidar sus facturas y cerrar préstamos de altos interés podrían considerar comprar esta acción de semiconductores gracias a su valoración barata y su saludable potencial de crecimiento a largo plazo. Ahora vamos a analizar con la siguiente compañía, que es ASML. Lo curioso de ASML es que no han cambiado la guía para el final del año. Eso está muy bien porque ellos de esta manera significa que están segurísimos de que la compañía crecerá, ¿no? Están seguros básicamente, ¿no? De esta manera demuestran a los accionistas que están detrás de sus palabras. Eso es buena señal. Ahora, las acciones han caído por aquí por debajo de este soporte de $650 por acción 2 veces y ahora han recuperado a 688, 689, han cerrado las acciones el viernes, ¿vale? Ahora, la siguiente zona de resistencia que claramente es los $776 por acción. Otra vez estamos aquí, entramos en este bucle aquí en el neutro, en el tren neutro. Otra vez empezamos. Si no llegamos hasta aquí, por lo menos a los $750, aquí como podéis ver dentro de este tren neutro se empieza a formar un tren bajista. Si las acciones ahora mismo paran aquí, significa que tenemos una resistencia aquí a los $700 por acción, ¿vale? Hipotéticamente, porque aquí claramente vemos un canal bajista dentro en el tren neutro, ¿no? Que se ha producido debido a los aranceles sobre todo. Vamos a quitarlos, pero o sea, hay que tenerlo en cuenta esto. Yo los quito porque para mí la resistencia es esta de $772 por acción y el soporte 660. Ahora, como os he dicho, hay que tener en cuenta estos dos canales bajista que tenemos aquí. El RSI, como podemos ver, está aquí en el medio todavía. Vale, si vamos aquí según el método de flujo de caja descontado, tenemos un precio de las acciones de $1.138 por acción. Y si vamos aquí según la fórmula de Benjamin Graham, tenemos un precio de $3.007 por acción. Ojalá.
Vamos con la siguiente compañía. Si bien hay algunas formas en las que el gigante de semiconductores Intel podría beneficiarse de las políticas arancelarias de la administración de Trump y presionar para devolver la fabricación a los Estados Unidos, es poco probable que la compañía sea una ganadora de la guerra comercial. La incertidumbre económica podría reducir la demanda de PCs y llevar a los operadores de centros de datos a retirar el gasto de capital. Una mala noticia para el negocio principal de CPU de Intel. La guía de Intel para el segundo trimestre refleja el alto nivel de incertidumbre en torno a la demanda de sus productos. La compañía ve ingresos dentro de un amplio rango de $11.200 millones y $12.400 millones, por debajo de los $12.700 millones en ingresos producidos en el primer trimestre. El director financiero David Zinsner señaló en la llamada de ganancias del primer trimestre que el riesgo de una recesión estaba creciendo en medio de la agitación comercial. Una sorpresa que salió del informe del primer trimestre de Intel fue un cambio en la demanda en el mercado de portátiles a modelos impulsados por los productos más antiguos de Intel. En el mercado de portátiles de consumo, la compañía está viendo un aumento en la demanda de sistemas Raptor Lake y un debilitamiento en las demandas de sistema Meteor Lake y Lunar Lake. Los chips Meteor Lake y Lunar Lake de Intel son más eficientes y permiten una mayor duración de la batería que sus predecesores, pero los sistemas construidos alrededor de estos chips también tienen un precio más alto. Intel señaló que los fabricantes de equipos originales se están centrando en sistemas de menor precio para contrarrestar el incierto entorno económico. Hay un lado positivo en este cambio en la demanda de CPU de portátiles más antiguas, un impulso al margen bruto. Los chips Raptor Lake de Intel se fabrican internamente en el nodo de proceso Intel 7, que se deriva de la tecnología del 10 nanómetros de Intel. Por lo contrario, Meteor Lake utiliza el nuevo proceso Intel 4, cuyo aumento perjudica los márgenes a medida que la compañía trasladaba la producción a Irlanda. Lunar Lake es aún peor para el resultado final porque se subcontrata en gran medida a Taiwan Semiconductor e incluye memoria integrada. La desventaja es que Intel solo tiene tanta capacidad de producción de Intel 7. Hacer funcionar esas líneas de producción a plena capacidad hace que las fundiciones de la compañía sean eficientes y ayuda con el margen bruto. Pero Intel simplemente no puede producir suficientes de sus chips Raptor Lake más antiguos para satisfacer la demanda. Zinsner espera que las limitaciones de capacidad de Intel 7 persistan en el futuro previsible. Los portátiles con los chips más nuevos de Intel están funcionando mejor en el mercado de PCs comerciales, donde el fin del soporte del Windows 10 está impulsando la demanda de nuevos sistemas. La compañía espera que esta fuerte demanda eventualmente fluya hacia el mercado de consumo, pero el estado de la economía es un comodín. También queda por ver cómo esta dinámica de demanda en el mercado de consumo afecta el próximo lanzamiento de Partner Lake. Intel planea lanzar algunos de sus SKU de Partner Lake antes de fin de año, construidos sobre su nuevo nodo de proceso Intel 18A, y el resto llegará a principios del año 2026. Panther Lake está destinado a ser potente y eficiente y se beneficiará del proceso de fabricación más avanzado de Intel. Vamos a identificar aquí. Como ya vemos, claramente se ve dónde está el soporte aquí abajo a los $20 por acción y la resistencia está aquí claramente a $26,74 por acción. Intel todavía sigue en este tren neutro. Aquí en este vídeo no podremos encontrar su valor intrínseco según las fórmulas porque los últimos reportes están básicamente en negativo. Y entonces, según las fórmulas no podemos calcularlo porque en negativo no podemos encontrar ningún número en positivo. Pero tal y como veo los últimos años, la compañía se sigue moviendo entre $20 y $30 por acción. Pero quizás el valor intrínseco de Intel será unos 17 o unos $15 por acción, en mi opinión. No sé, dejadme en los comentarios si os interesa la compañía Intel y qué opináis sobre todo sobre su valor intrínseco y si vosotros de verdad creéis que es una buena compañía. Ahora, claro, queda todavía Lip Bhutan que demuestre un liderazgo mejor que los anteriores CEOs para que la compañía evidentemente pueda recuperar su prestigio de antes, ¿no? Pero, claro,
tenemos una caída brusca aquí desde máximos históricos de Intel de unos $70 por acción y ahora estamos a unos $20 por acción. O sea, esto es muchísimo. Estos son 74% de caída. Y todavía estamos ahí moviéndonos. Como vemos aquí, las acciones últimamente están justo pegados en este soporte de los $20 por acción. Siguiente soporte será aquí abajo a los $11 por acción. ¿Vale? Quien ha invertido en la compañía, que tenga mucho cuidado. Vale, vamos con la última compañía. Y aquí estamos con la última empresa bonos que os había prometido. La compañía es Alphabet. Las acciones de Alphabet han bajado alrededor de unos 15% en lo que va del año 2025, ya que las preocupaciones sobre la creciente competencia de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT de OpenAI y el creciente escrutinio regulatorio pesan sobre el sentimiento de los inversores. Con su dominio en la búsqueda y la publicidad enfrentando nuevos desafíos, han surgido dudas sobre el crecimiento a largo plazo de la compañía. Sin embargo, una mirada más cercana a las últimas ganancias de Alphabet muestra un negocio que puede estar mejor posicionado de lo que sugieren los analistas. Los negocios de Alphabet continúan a pesar de las preocupaciones externas. A medida que el auge de la inteligencia artificial se acelera, impulsado por los grandes modelos lingüísticos y chatbots, algunos en Wall Street se preguntan si el dominio de Alphabet en la búsqueda puede seguir creciendo. En particular, la cuota de mercado global de búsqueda de Google recientemente cayó por debajo del 90% por primera vez desde el año 2015. Eso según las herramientas de análisis web de la empresa StatCounter. Además, Alphabet está defendiendo su negocio de búsqueda en un importante caso antimonopolio presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los reguladores alegan que la compañía sofocó ilegalmente la competencia al pagar a los fabricantes de navegadores web y teléfonos para establecer a Google como el motor de búsqueda predeterminado. El gobierno está tratando de bloquear estos pagos y está pidiendo a Alphabet que disipa su navegador Chrome. Si bien el resultado del caso sigue siendo incierto y Alphabet podría apelar cualquier fallo desfavorable, el negocio subyacente de la compañía continúa funcionando muy bien. Si los reguladores forzan una ruptura, los accionistas probablemente conservarían la propiedad de cualquier entidad escindida, ya sea a través de acciones directas de las nuevas empresas o valor equivalente en lugar de perder esa parte del negocio directamente. En cuanto a sus finanzas, Alphabet anunció recientemente sus ganancias del primer trimestre del año 2025, con ingresos totales creciendo un 12% año tras año a 90.200 millones de dólares. A pesar de la exageración en torno a los chatbots de la IA, los anunciantes siguen gastando mucho en las plataformas de Google. En particular, su segmento de búsqueda de Google y otros, la parte más grande del negocio, aumentó de 46,2 mil millones de dólares a 50,7 mil millones de dólares. Esto año tras año. El flujo de caja libre de la compañía también aumentó un 12,6% en el primer trimestre del año 2025 hasta los 19 mil millones de dólares. Alphabet no está ignorando la revolución de la IA. De hecho, está gastando agresivamente para mantenerse en el juego. Los gastos de capital de Alphabet, el gasto en la infraestructura técnica para apoyar los productos y servicios de la IA aumentaron a 17.200 millones de dólares en el primer trimestre del año 2025 en comparación con los 12.000 millones de dólares del año anterior. De cara al futuro, la administración guió sus gastos de capital de 75.000 millones de dólares en el año 2025, un 43% más que el 52,5 mil millones de dólares para el año pasado. En su llamada de ganancias más reciente, el director financiero de Alphabet, Anat Ashkenazi, subrayó por qué la compañía está duplicando el gasto en la IA. Vemos una gran oportunidad por delante en toda la organización, ya sea para apoyar a Google Service, Google Cloud y Google DeepMind, dijo Ashkenazi. Además de desarrollar capacidades internas, Alphabet también posee una participación del 14% en Anthropic, una de las nuevas empresas de modelos de lenguaje grandes más populares, lo que le da al gigante tecnológico exposición a la innovación de la IA de vanguardia
fuera de sus propios planes. Alphabet también está plantando semillas fuera de su búsqueda y los anuncios. Su unidad de conducción autónoma Waymo continúa expandiendo sus operaciones, atendiendo a más de 250,000 pasajeros por semana, lo que es 5 veces mayor que hace un año, según la gerencia. Si bien Waymo, que está incluyendo en el segmento de otras apuestas de Alphabet, opera con una pérdida de aproximadamente $1,000 millones cada trimestre, demuestra la voluntad de la administración de asumir riesgos para diversificar sus fuentes de ingresos. Generalmente hay dos formas en que los equipos de gestión devuelven el capital a los accionistas: dividendos y recompras de acciones. En primer lugar, después de iniciar su primer dividendo hace un año, la gerencia de Alphabet anunció recientemente su primer aumento de dividendos. La compañía ahora pagará un dividendo trimestral de $0,21 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual de 0,5%. Aunque es modesta, una estadística prometedora es la tasa de pago ultra baja de la empresa de solo 8,8%. Eso significa que Alphabet está distribuyendo solo una pequeña fracción de sus ganancias, dejando un espacio significativo para el crecimiento futuro de los dividendos sin forzar su balance. Además de los dividendos, Alphabet ha estado recomprando agresivamente sus acciones, reduciendo su recuento de acciones en un 11% en los últimos 5 años. Estas recompras aumentan efectivamente la propiedad de cada accionista restante sin requerir más inversiones. Más reciente, la Junta aprobó una nueva autorización de $7,000 millones, lo que eleva la capacidad total de recompra a $99,500 millones a partir del día 31 de marzo del año 2025, lo que indica que la administración sigue comprometida a mantener las recompras y continuar mejorando el valor a largo plazo para los accionistas. Alphabet ahora mismo cotiza 26,8 veces el flujo de caja libre, por debajo de su múltiplo promedio de 5 años de 29,2. Ese descuento se produce a pesar de que la empresa continúa creciendo significativamente, reinvirtiendo agresivamente en la IA y devolviendo constantemente el capital a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Cuando se combinan con $83,400 millones en efectivo en su balance, estos factores le dan a Alphabet la flexibilidad de navegar cualquier incertidumbre a corto plazo, lo que la convierte en una compra convincente para los inversores a largo plazo, sin ninguna duda. El bonus compañía Google. Aquí, como vemos, aquí alguien en los comentarios ha dicho este tren que es la doble cuña, ¿no? Aquí a la izquierda una y aquí a la derecha otra. Y según lo que ha pasado aquí en la primera, ¿no? Debería pasar aquí. Hay una probabilidad alta de que puede pasar esto, ¿vale? Porque parecen básicamente muy iguales. Así a primera vista cuando las miramos son bastante iguales, ¿no? Entonces, posiblemente, si el mercado acompaña, sobre todo si el mercado acompaña, las acciones pueden hacer estos movimientos y que lleguemos a nuevos máximos históricos sobre entre 230, según aquí que tenemos este análisis técnico. Ahora, si vamos según el valor intrínseco de la fórmula de Benjamin Graham, tenemos un precio de $386 por acción. Si vamos según el método de flujo de caja descontado, tenemos un precio de $342 por acción. Así que vigilar esta compañía más de cerca. Vigilarla. Esto fue la última compañía. Ahora vamos a ir con la conclusión. Gracias por acompañarme en este video donde hemos analizado estas 5 más 1 compañías que estaban comprando los congresistas de Estados Unidos. Déjame en los comentarios cuál de estas prefieres o tienes en tu portafolio para largo o corto plazo. Si quieres tener también a tu disposición las fórmulas que utilizo para valorar las compañías, te las voy a dejar en la descripción del video. Si este video te ha traído valor, no olvides de suscribirte, dar like y compartirlo sobre todo con tus amigos. De esta manera aprenderán a invertir y aumentarán su riqueza. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Hasta la próxima y feliz inversión. Y otra vez, muchas gracias por 10,000 de suscriptores. Sois los mejores.